Muy buenas a todos, bueno, espero que se encuentren muy bien por acá Citizen Tech. Hoy para hablarles sobre lo que nos han comentado en el último Star Citizen Live, dedicado a preguntas y respuestas de Master Mod, algo que cambiará radicalmente la forma de volar en el universo de Star Citizen. Bueno, arrancando con todo este material, nos comentan que se han realizado retoques en absolutamente todas las naves que tiene el juego para equilibrar la jugabilidad con los modos maestros o Master Mod, no solo en las de combate sino en todas las naves, como les dije anteriormente. Aunque la clasificación de arquetipos de vuelo no corresponderá necesariamente con roles tradicionales, el objetivo es garantizar una experiencia equitativa para todos los jugadores sin importar el rol que cumplan dentro del universo persistente. La novedad más grande que está por llegar con modos maestros es el Nav Mod. Este modo de navegación va a permitir viajar de un lado a otro, pero va a limitar funciones como el escaneo, el poder disparar o utilizar las armas o extraer recursos. También nos advierten que cuando estemos en este modo vamos a seguir siendo un blanco vulnerable, a menos que obviamente estemos realizando un salto cuántico. Por ejemplo, cuando estés utilizando el modo de navegación, los tripulantes de una nave multitripulada, como podría ser la Hammerhead, pueden no tener mucho que hacer en ese momento, lo que sugiere la posibilidad de realizar algún tipo de mantenimiento en la nave o otras tareas durante ese tiempo. Los tiempos de transición entre el modo SCM y el Nav Mod definitivamente van a variar entre las diferentes naves. Dependerá de varios factores como la optimización del Quantum Drive que equipe cada nave, siendo que por ejemplo los interceptores, como podría ser una Buccaneer, tendrán transiciones más rápidas por su rol especializado. Master Mod además va a traer modificaciones en mecánicas como el Quantum Dampening y el Quantum Snare, aunque bueno, aún no están confirmadas estas características para el parche 3.23. Según nos dice Yogi Clat, la prioridad acá es la estabilidad general antes de seguir añadiendo diversas características. Otro punto interesante que se comentó es que el equipo planea eventualmente mover algunas características y mecánicas de Escuadrón 42, sí, la campaña single player de Star Citizen, al universo persistente. Esto podría afectar la priorización de ciertas funcionalidades relacionadas con los modos maestros en un futuro. Al final, las decisiones de desarrollo, se basan en una integración gradual de características, priorizando siempre la estabilidad general de la experiencia de juego. Sobre la pregunta de por qué el Quantum Dampening no fue una prioridad, tiene algo de sentido si lo pensamos. Esto no es tan relevante en el juego para un solo jugador, me refiero a Escuadrón 42, donde los modos maestros y el nuevo sistema de viaje cuántico se desarrollaron en paralelo. Como el universo persistente es multijugador, ahí se vuelve más importante. Pero para mantener las cosas enfocadas, tuvieron que priorizar algunas tareas sobre otras. Respecto a la interfaz, nos dicen que el gran rediseño que va a tener todo el HUD de la nave, toda la UI, no va a llegar para el parche 3.23, pero sí habrá mejoras en diferentes elementos como las pantallas MFD y algunas animaciones en 3D que ya hemos visto. Esto sucede porque lógicamente no es posible trabajar en todo junto al mismo tiempo. También se han estado discutiendo algunas posibles soluciones para mejorar las dinámicas de los combates de jugador versus jugador, como realizar algunos ajustes en cuanto a la maniobrabilidad y la velocidad de las naves. Los desarrolladores están abiertos a explorar cambios en la mecánica general de vuelo para lograr así una experiencia más dinámica y desafiante en lo que respecta a los duelos. También se mencionó que algún aspecto referente al triángulo de energía durante la utilización del modo de navegación, esto hizo referencia a que las armas y los escudos van a seguir activos en esta pantalla, pero no serán efectivos, y en el futuro habrá cambios en la tasa de regeneración. Aún no saben si durante este modo de vuelo, o sea el modo navegación, se podría utilizar contramedidas. Es algo que deberán decidir basándose en pruebas que harán más adelante en el tiempo, teniendo en cuenta además el feedback de los jugadores.
Acá mi impresión personal claramente es que si estás huyendo en modo navegación deberías poder usar contramedidas, porque bueno, si bien vas a tener a favor la velocidad en contra de quien te persiga, si este último lo hace a alta velocidad también lo hará en modo navegación y tendrá armas desactivadas, pero antes de pasar a este modo y que se le desactiven las armas podría lanzarte un misil. Y vos, sin contramedidas, bueno, con misiles efectivos y funcionando como deben funcionar, serías sin dudas un blanco fácil, así que ya veremos qué deciden con esto. Nos dicen que todo el feedback que van recibiendo por parte de los jugadores es algo clave, ya que todas las decisiones que van tomando, bueno, están sujetas a cambios según los comentarios que reciben. Además están observando en cómo está impactando Master Mod en las carreras, por lo que bueno, también están estudiando rediseñar algunas de las pistas que requieran cambios por la introducción de modos maestros. Bueno, como han escuchado, habrá enormes cambios no solo en volar, sino también en todo lo que respecta a la experiencia de vuelo. Lo bueno es que, como les dije antes, el equipo que lleva adelante todo esto escuchará el feedback de los jugadores para ajustar así el Master Mod, ya que, como quien dice, entre más voces, bueno, más épica será la experiencia. Bueno gente, espero que toda esta info les haya servido y gustado. Por supuesto que de ser así ya saben, sí, obviamente pueden dejar ese like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo y por supuesto suscribirse si aún no lo han hecho. Se viene una nueva era en Star Citizen y habrá que estar preparados. Pero mientras tanto, bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. Me despido como siempre deseándoles a todos una muy buena y gran vida y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.